¿Alguna vez te has sentido solo en tu fe? Como si el mundo entero estuviera en tu contra, como si la verdad de Dios estuviera siendo silenciada y reemplazada por falsas promesas y mentiras disfrazadas de luz. Esa sensación de estar en minoría, de luchar contra un sistema que se burla de lo sagrado y exalta lo profano, es algo que muchos creyentes enfrentan hoy. Pero no es algo nuevo. Hace miles de años, un hombre de Dios se encontró en la misma situación. Su nombre era Elías. Rodeado por un pueblo que había abandonado la verdad, enfrentó la idolatría, la corrupción y la rebelión contra el Señor. Elías no era un rey, no era un general, ni un hombre con gran poder terrenal. Era un profeta, un siervo de Dios, que entendía que la verdadera batalla no era contra hombres de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales que intentaban apagar la luz divina. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el cinto en Monte Carmelo no fue solo un desafío entre religiones, sino una demostración de la lucha entre la luz y la oscuridad. Un momento en la historia donde Dios mostró, sin dejar dudas, quién es el verdadero Señor. Hoy, esa batalla sigue ocurriendo en nuestro mundo, en nuestros corazones, en nuestras decisiones diarias. En este video, vamos a sumergirnos en esta historia impresionante y descubrir qué nos enseña sobre la guerra espiritual que enfrentamos hoy. ¿Cómo podemos mantenernos firmes como Elías en un mundo que constantemente nos empuja a alejarnos de Dios? ¿Cómo podemos discernir entre la verdad y la mentira en una época donde todo parece relativo? Quédate hasta el final, porque esta historia puede transformar tu perspectiva sobre los desafíos espirituales que enfrentas. Y si crees que este mensaje puede bendecir la vida de alguien más, te invito a suscribirte al canal, dar like y compartirlo. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. La historia de Elías y los profetas de Baal no es solo un relato antiguo, sino una revelación profunda sobre la guerra espiritual que sigue librándose en nuestros días. No es solo una confrontación entre hombres, sino entre la verdad de Dios y las fuerzas de la oscuridad que buscan desviar a su pueblo. Elías vivió en una época en la que el pueblo de Israel, que había sido escogido y bendecido por Dios, se había apartado de la fe verdadera. El rey Acab y su esposa Jezabel habían introducido la adoración a Baal, un dios falso cuyos seguidores practicaban rituales depravados, sacrificios humanos y perversidades que alejaban a la gente del Creador. El culto a Baal no solo era una traición a Dios, sino una distorsión de la verdad, un intento de sustituir la luz por la oscuridad. Dios levantó a Elías como un profeta con una misión clara: confrontar la mentira y restaurar la adoración al único Dios verdadero. Fue así como llegó el gran desafío en el Monte Carmelo. Elías propuso un enfrentamiento definitivo. Él y los 450 profetas de Baal levantarían un altar, pero no encenderían fuego. Invocarían a sus respectivos dioses, y aquel que respondiera con fuego demostraría ser el verdadero Dios. Desde la mañana hasta la tarde, los profetas de Baal clamaron, danzaron, gritaron y hasta se cortaron con cuchillos, esperando que su Dios respondiera. Pero no hubo respuesta, no hubo fuego, no hubo nada. Elías, con la certeza de que servía al Dios vivo, se burló de ellos. Griten más fuerte, tal vez su Dios está meditando, o está ocupado, o tal vez está dormido y necesita que lo despierten. Primero Reyes 18:27. Sus palabras fueron un golpe directo a la falsedad de su religión. Pero el verdadero clímax llegó cuando Elías tomó su turno. Primero, restauró el altar del Señor con 12 piedras, representando a las tribus de Israel. Luego, hizo algo impensable. Ordenó que empaparan el altar con agua no una,
sino 3 veces, hasta que todo estuviera completamente saturado. Humanamente, encender fuego en esas condiciones era imposible, pero Elías sabía que el poder de Dios no tiene límites. Entonces, elevó una oración simple pero poderosa. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú haces volver a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:37. En ese instante, el fuego del cielo descendió con fuerza, consumiendo por completo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que rodeaba el altar. Todo quedó reducido a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. No quedó duda alguna de quién era el Dios verdadero. El pueblo, al ver esta demostración innegable del poder de Dios, cayó de rodillas y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera Reyes 18:39. Este evento no solo mostró el poder divino, sino que reveló una verdad fundamental. La lucha entre la luz y la oscuridad es real y no se libra con espadas ni ejércitos, sino con fe y obediencia a Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Puede que no veamos altares a Baal en cada esquina, pero la batalla espiritual sigue activa. Vemos ideologías, filosofías y sistemas que intentan reemplazar la verdad de Dios con mentiras disfrazadas de libertad. La adoración a ídolos sigue existiendo, aunque ahora son el dinero, el poder, la fama y el placer desenfrenado. El mundo nos dice que sigamos lo que nos hace sentir bien, pero la palabra de Dios nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Elías nos enseña que la verdadera victoria en la guerra espiritual no viene de la multitud ni de las apariencias. No importa cuántos sigan el error, la verdad sigue siendo la verdad. Dios no necesita la aprobación de las masas para demostrar su poder. Él busca corazones fieles, dispuestos a confiar en Él incluso cuando parezca que están solos. Hoy, cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Estamos construyendo nuestro altar sobre la verdad de Dios o sobre las mentiras del mundo? La historia de Elías nos desafía a tomar una decisión: estar del lado de la verdad, aunque el mundo nos rechace, o seguir a la multitud en su ceguera espiritual. El fuego de Dios sigue descendiendo sobre aquellos que claman a Él con un corazón sincero. La pregunta es: ¿estamos preparados para recibirlo? La historia de Elías y los profetas de Baal no es solo un relato del pasado, es un reflejo de lo que vivimos hoy. Tal vez no veamos altares físicos de Baal en cada esquina, pero la idolatría sigue presente, disfrazada de valores modernos, ideologías atractivas y promesas de éxito instantáneo. Vivimos en una época donde la verdad parece relativa, donde lo bueno y lo malo se confunden, y donde se nos dice que cada quien puede definir su propia moral. Es un mundo que nos vende la idea de que podemos ser nuestros propios dioses, que no necesitamos depender de nadie más, ni siquiera de Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando el fuego de la prueba llega? ¿Qué queda cuando las crisis golpean y nuestras propias fuerzas no son suficientes? Elías desafió al pueblo de Israel a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primero Reyes 18:21. Esta misma pregunta resuena hoy. ¿A quién estamos siguiendo? En la práctica, esto se traduce en nuestras elecciones diarias. ¿A quién servimos con nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros pensamientos? Tal vez no estemos postrándonos ante una estatua de Baal, pero sí podemos estar rindiendo nuestra vida a dioses modernos, como la aprobación de los demás, el materialismo, el placer o la comodidad. ¿Cuántas veces hemos cambiado la voz de Dios por la voz del mundo?
Muchos creyentes hoy se sienten como Elías, solos en su fe, enfrentando una sociedad que rechaza los principios de Dios. En un mundo donde se exalta la inmoralidad y se ridiculiza la fe, es fácil sentir que estamos en minoría. Pero la historia de Elías nos recuerda que no importa cuán oscura sea la situación, Dios siempre está presente. Elías no ganó la batalla porque tenía la mayoría de su lado, sino porque tenía a Dios con él. El gran error del pueblo de Israel en ese tiempo fue tratar de servir a dos señores. Querían seguir a Dios, pero también querían complacer al mundo. Jesús advirtió claramente sobre este peligro. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. La neutralidad en la guerra espiritual no existe. O estamos del lado de Dios, o estamos en contra de Él. Pero no basta con reconocer la verdad, debemos actuar sobre ella. Elías no solo confrontó a los profetas de Baal, sino que reconstruyó el altar del Señor antes de clamar por fuego del cielo. Esto nos enseña que antes de pedir que Dios manifieste su poder en nuestras vidas, debemos restaurar nuestra relación con Él. ¿Cómo está nuestro altar? Hemos permitido que se derrumbe con el tiempo, con la distracción, con la indiferencia. Restaurar el altar de Dios en nuestra vida significa volver a lo esencial: la oración, la lectura de su palabra, la adoración sincera, la obediencia diaria. No podemos esperar ver el fuego de Dios si nuestro altar está en ruinas. No podemos clamar por avivamiento si no estamos dispuestos a rendirnos completamente a Él. El fuego que descendió en el Monte Carmelo no solo consumió el sacrificio, sino también las piedras y el agua. Fue una demostración del poder absoluto de Dios, de su capacidad de transformar lo imposible. Cuando entregamos nuestra vida completamente a Él, su fuego consume todo lo que no le agrada, purifica lo que necesita ser purificado y nos llena con su presencia. Hoy, más que nunca, necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos su presencia ardiendo en nuestros corazones, guiando nuestras decisiones, fortaleciéndonos en tiempos difíciles. Pero ese fuego no caerá sobre un altar abandonado. La historia de Elías nos deja con un desafío claro: restaurar nuestra relación con Dios, permanecer firmes en la verdad y confiar en que Él es el único Dios verdadero. No importa cuántos sigan el engaño, no importa cuán fuerte parezca la oscuridad, la luz de Dios siempre prevalecerá. Ahora es el momento de examinar nuestro corazón y decidir: ¿seguiremos cojeando entre dos caminos o nos rendiremos completamente a Dios? La respuesta que demos no solo determinará nuestra relación con Él, sino el destino de nuestra vida eterna. Después del fuego en el Monte Carmelo, podríamos pensar que Elías estaba en la cima de su fe. Había visto la gloria de Dios de una manera impresionante, había demostrado al pueblo quién era el verdadero Dios y había vencido a los profetas de Baal. Pero lo que vino después nos muestra una realidad que muchos creyentes enfrentan: la lucha interna después de la victoria. Jezabel, la reina perversa que había promovido la idolatría, no se arrepintió al ver el poder de Dios. En su lugar, envió un mensaje a Elías amenazándolo de muerte. Y aquel profeta que había enfrentado a 450 falsos profetas con valentía, que había visto descender el fuego del cielo, que había sido testigo de la manifestación de Dios, de repente se llenó de miedo. Huyó, se alejó de todo y terminó solo en el desierto, pidiendo la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. ¿Cómo es posible que alguien que experimentó un milagro tan grande pudiera caer en tal desesperación? ¿Cómo es que Elías, el mismo hombre que desafió a un rey y a toda una nación, ahora huía de una sola mujer? La respuesta es simple:
Elías era humano. Y al igual que muchos de nosotros, después de una gran batalla, después de una gran prueba, a veces viene el cansancio, la duda, el temor. Dios, sin embargo, no lo reprendió por su debilidad. No le dijo, ¿cómo te atreves a dudar después de lo que hice en el Monte Carmelo? No lo abandonó. En lugar de eso, le envió alimento y le permitió descansar. Luego, lo llevó a un monte donde le enseñó algo profundo sobre su naturaleza. Primero, vino un fuerte viento que rompía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, un fuego ardió con fuerza, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y fue ahí donde Dios se manifestó. Dios le estaba mostrando a Elías que su presencia no siempre viene con estruendos ni manifestaciones dramáticas. A veces se encuentra en lo más simple, en el silencio, en la quietud, en la intimidad de un corazón que realmente lo busca. Esta historia nos enseña que no importa cuán fuerte sea nuestra fe, todos enfrentamos momentos de debilidad. Todos podemos sentirnos cansados, desanimados o incluso tentados a rendirnos. Pero Dios no nos abandona en nuestra lucha, no nos juzga por nuestras emociones. En cambio, nos llama a un lugar de encuentro con Él, donde nos renueva, nos fortalece y nos recuerda quiénes somos en Él. Elías pensó que estaba solo. Dijo, «He sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Primera Reyes 19:10. Pero Dios le reveló algo sorprendente. No estaba solo. Había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuántas veces creemos que somos los únicos luchando, los únicos resistiendo, los únicos que buscan agradar a Dios en un mundo que lo rechaza? Pero la verdad es que Dios siempre tiene un remanente fiel. No estamos solos. Hay más personas que siguen la verdad, que aman a Dios y que, como nosotros, buscan vivir en su voluntad. Este pasaje nos deja una enseñanza clara. Después de cada batalla, necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos escucharlo, en la quietud, recibir su consuelo, recordar su fidelidad. Porque la guerra espiritual no se gana solo con grandes demostraciones de poder, sino con una relación profunda y constante con Él. Si hoy te sientes agotado, si sientes que has luchado tanto que no puedes más, si piensas que estás solo en este camino, recuerda a Elías. Dios no lo dejó en su desesperación. Le habló con ternura, lo restauró y le mostró que su propósito aún no había terminado. Dios te dice lo mismo hoy. No es el final, no has terminado. Todavía tengo planes para ti. El verdadero encuentro con Dios no está en los grandes milagros, sino en la cercanía con Él, en la voz suave que nos recuerda que seguimos siendo amados, que seguimos siendo llamados, que seguimos siendo suyos. Elías nos dejó una gran lección. La verdadera guerra no se libra con espadas ni con la aprobación del mundo, sino con fe y obediencia a Dios. En el Monte Carmelo, Dios demostró su poder con fuego del cielo, pero en la cueva le mostró a Elías que también se encuentra en el silencio. Ambas experiencias fueron necesarias. La manifestación visible de Dios en el fuego confirmó su soberanía, pero su susurro en la quietud restauró el alma del profeta. Hoy, tal vez te encuentres en un Monte Carmelo, enfrentando una gran batalla, o quizá en la cueva, sintiéndote solo y sin fuerzas. Sea cual sea tu situación, Dios está contigo. Él sigue enviando fuego sobre los que confían en Él y sigue hablando con ternura a los que lo buscan. Ahora te pregunto, ¿en qué altar has estado depositando tu confianza?
¿Has permitido que la confusión del mundo apague tu fe? Dios te llama hoy a restaurar tu relación con Él, a reconstruir el altar de tu vida y a esperar su fuego. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Juntos llevemos la luz de Dios a más personas y recordemos que, aunque el mundo se aleje, Dios siempre tiene un remanente fiel. Que el Señor te bendiga y fortalezca tu fe.